La energía del agua del suelo o potencial hídrico del suelo es el tema que continuamos. La clase pasada nos quedamos en la dinámica del agua en el suelo. Comentamos que el agua puede mojar parcialmente la superficie. Cuando hablamos de un riego localizado, ya ves un goteo, o toda la superficie cuando hablamos de un riego por inundación. Es decir, si moja todo, hay un movimiento vertical en profundidad porque la parte horizontal ya está cubierta, ya se cubrió totalmente toda la superficie. Pero si el riego es parcial, es decir, localizado como en caso de un goteo, entonces hay dos movimientos, un vertical y un horizontal o lateral, como se observan las imágenes. Si el suelo está muy seco, probablemente el movimiento lateral sea por cierto tiempo tan grande como el vertical, hasta que llega una lejanía de ese movimiento lateral de la fuente de agua que es el gotero, ¿no? Y entonces ya empieza a bajar hacia la parte vertical. Es así como definimos que dependiendo del tipo de suelo, era el tipo de sistema de riego que colocaríamos. Entonces, en función de las imágenes que ven aquí, está una imagen de un gotero vertical, una, una circunferencia alargada en profundidad y angosta en lo lateral. Este sería que un suelo arenoso, es decir, los riegos tienden a irse siempre hacia la parte de abajo del subsuelo. Y cuando son suelos arcillosos, como la imagen de la derecha, el riego tiende a tener un movimiento más horizontal que vertical, porque el tipo de estructura del suelo pues es una estructura laminar que no permite que el agua baje con la velocidad con que puede trasladarse hacia los laterales. Como lo vimos en el tipo de suelo arenoso, pues el suelo es muy permeable, entonces el agua tiende a hacer su movimiento vertical. Entonces, ¿de qué depende la velocidad de infiltración de un suelo? Pues depende precisamente eh, de su textura de suelo, de qué tan permeable es un suelo. Entonces, entre más permeable, aquí observan la curva, la línea roja o naranja, la curva se observa que entre más permeable es el suelo, es menos tiempo el que tarda en pasar el agua a través de él. Conforme la permeabilidad va bajando, entonces la curva es inversamente proporcional. Conforme va bajando la permeabilidad del suelo, pues va aumentando eh, el tiempo que tarda el agua en penetrar ese suelo. Es así como es una curva inversamente proporcional, lo mencionamos. ¿De qué depende esa porosidad del suelo? Pues aquí hay una energía que tiene el agua sobre el suelo y le denominamos potencial hídrico del suelo. Es el potencial gravitacional, la altura geométrica. El potencial de presión, pues es la presión del agua que satura el suelo. Cuando saturamos un suelo, damos un riego, el potencial gravitacional depende de qué tan alto estemos o qué tan separado estemos del nivel del mar. No sé si les ha pasado que van al mar y sienten más pesada la atmósfera. No es que estemos relajados o que estemos con una posición cómoda, sino que en términos generales, cuando estamos a nivel del mar, tenemos una carga gravitacional más alta sobre nosotros, porque hay una distancia más larga entre el suelo y la atmósfera. Entonces la presión gravitacional es mayor a nivel del mar que si ustedes se van a la sierra. Si se van a las partes altas en las montañas, ese potencial gravitacional es menor porque hay una menor altura entre la posición geométrica donde estamos con respecto a la atmósfera. Entonces hay una menor presión gravitacional. He ahí que muchas personas que padecen del corazón, que tienen presión alta, por ejemplo, se les recomienda bajar a nivel del mar para que la presión cardíaca tenga una mejor regulación. También otro ejemplo para los jóvenes que conocen de vehículos, les ha tocado escuchar a lo mejor que ciertos vehículos que circulan aquí en Culiacán y se los llevan a Guadalajara.
empiezan a fallar y les tienen que mover el tiempo, le llaman, porque la presión gravitacional es distinta en la altura de Guadalajara que en la altura en Culiacán, que estamos al nivel del mar, y Guadalajara, que está muy alto sobre el nivel del mar. Entonces, eso es el potencial gravitacional. Entonces, tiene un efecto, como vemos, sobre nosotros, sobre los vehículos y también sobre las plantas, sobre el suelo. La altura gravitacional es el potencial gravitacional, le podemos llamar. El otro potencial de presión es la presión que genera el agua sobre el suelo al saturarla, es decir, cuando damos un riego pesado, pues el mismo peso del agua hace esa presión, empieza a saturar el suelo. El potencial mátrico, que es el siguiente potencial, es el mecanismo de retención del agua por el suelo. Este siempre es negativo, es decir, nosotros regamos y el suelo rápidamente va a tender a absorber el agua que están aplicando ustedes en el suelo. Si es un barrial, un suelo arcilloso, va a absorber mucha cantidad de agua que si es un suelo arenoso. Obviamente en el suelo arenoso va a tener un movimiento vertical más rápido, más violento, pero no lo va a retener como si lo retiene el suelo arcilloso. Entonces el potencial mátrico es menor, es de menor fuerza o de menor valor, porque es un valor negativo en los suelos arcillosos. Y hay otro potencial, que es el potencial de soluto o de ósmosis, es decir, la concentración de sales que tenga el agua le genera un potencial también al potencial hídrico, dijimos. Entonces, todos estos potenciales afectan al potencial hídrico que nosotros generamos al hacer un riego. Siempre que tengamos estas condiciones de riego, tenemos que considerar todos estos potenciales para saber cuál es la relación con el suelo, con la planta y con el aire. Entonces, al dar un riego tenemos que considerar, bueno, que es planta, que está en la costa o que está en la sierra, que es un suelo donde se da un riego de inundación o es un suelo donde se da un riego de goteo, cuando hablamos del potencial de presión. Cuando hablamos del potencial mátrico, estamos hablando de un riego en un suelo arcilloso o de un riego en un suelo arenoso. Y el potencial de osmótico es la cantidad de sales que tiene el riego. Es decir, cuando tenemos agua de buena calidad, como es el agua de la presa, o cuando tenemos agua cargada de sales, como es agua de ciertos pozos profundos. Pues todos estos potenciales afectan el potencial hídrico del suelo. En la imagen se puede ver una curva donde un suelo arcilloso y un suelo arenoso tienen diferente respuesta en función del potencial mátrico del suelo. La conductividad hidráulica es la velocidad de infiltración que puede tener en ese suelo el agua. Entonces, conforme el suelo es menor el potencial mátrico, hay una mayor conductividad hidráulica. Y cuando el potencial mátrico es mayor, la conductividad hidráulica se reduce. Pero aquí hay una intersección, es decir, en suelos arcillosos es menor el potencial mátrico y una menor conductividad hidráulica que en suelos arenosos, pero cuando el potencial mátrico es mayor, en bares, esto se mide en medidas de presión, es decir, puede ser un suelo arcilloso, pero tiene una mayor capacidad de retención, puede ser o sea, tener más retención que un franco. Entonces, más o menos es la idea que ustedes que queden pues por enterados que el suelo arcilloso tiene una mayor capacidad de retención de agua que un suelo franco. Solamente cuando cuando están saturados estos suelos, quiere decir esto, el potencial mátrico aumenta. Cuando un suelo está saturado, su potencial mátrico pues disminuye con respecto a un franco. Entonces, cuando un suelo está saturado, puede soltar más agua un arcilloso que un franco. Eso es lo único que dice, que es la intersección. Entonces, en condiciones normales, el suelo más idóneo para poder hacer un manejo agrícola adecuado es el franco, porque tiene mayor conductividad hidráulica en condiciones de mayor retención de agua. Y cuando está ese suelo saturado, que hay mucha agua en ese suelo, el suelo franco también tiene una característica de que ayuda
a competir por esa retención de agua y evitar o tener menor daño en una raíz que está teniendo un problema de asfixia radicular. Entonces, cuando damos un riego muy pesado, rápidamente las raíces entran en anoxia radicular, se llama, no hay oxígeno. Entonces, el suelo arcilloso, ¿qué quiere decir? Que también le hace más daño a una planta cuando está un riego muy pesado. Eso quiere decir esta gráfica, ¿no? En condiciones de falta de humedad, el arcilloso compite por el agua y en condiciones de alta humedad, el arcilloso suelta más agua, entonces provoca más ahogamiento, por así decirlo, en la planta. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Entonces, el potencial hídrico del suelo, para seguir en esta dinámica de que tiene 4 potenciales, dijimos, el gravitacional, el de presión, el del tipo de suelo y el de las sales que contiene, vamos reduciendo, pues el potencial mátrico y el potencial gravitacional son excluyentes porque el potencial gravitacional es siempre mayor que cero, entonces el potencial mátrico es igual a cero. Si el potencial mátrico es menor que cero, entonces el potencial gravitacional es igual a cero, entonces excluyemos el gravitacional, es decir, ya no nos preocupamos si la altura geométrica le está provocando algo a la planta. Bueno, pues nosotros en condiciones normales siempre vamos a tener unas condiciones similares, no vamos a tener un experimento en el valle y otro en la sierra. Entonces, para condiciones de evaluar la calidad de un riego, excluimos el potencial mátrico y el gravitacional. El gravitacional. Entonces, el potencial de presión es cero en suelos que no están saturados. ¿Qué quiere decir? Que es nuestro caso. Nosotros vamos a estar haciendo riegos con frecuencia. No lo vamos a saturar, sino lo que vamos a tratar de mantener en humedad, capacidad de campo. Por eso es que el potencial de presión, pues, lo podemos excluir. El potencial osmótico es igual a menos 0.36 de conductividad en la atmósfera cero. Pero en una atmósfera, que es la presión osmótica que nosotros, la presión gravitacional que tenemos, una atmósfera, jóvenes, es igual a 1.01325 bares o igual a 101.325 centibares o 100 kilopascales. Estas son unidades de presión. Entonces, 100 kilopascales es igual a una atmósfera. Eso es lo que nosotros sentimos al estar expuestos a la atmósfera terrestre. Entonces ya con eso le damos un valor. Entonces, el potencial hídrico ya se reduce a 2 valores nada más, al potencial mátrico y al potencial osmótico. Ok, entonces ya estamos reduciendo el número de parámetros. Tenemos que conocer las curvas características de retención del agua de los suelos. Estas curvas son material teórico que nosotros podemos utilizar al momento de calcular el riego en una parcela. El potencial mátrico es la capacidad que tiene este suelo de retener el agua en función del contenido de agua que puede tener. Entonces, en un suelo arenoso, si se dan cuenta, hay un menor potencial mátrico en una arena, hasta que llegamos a un volumen mínimo de agua, donde el potencial mátrico es alto, es decir, aquí es donde hay agua disponible. Y conforme va reduciéndose el potencial mátrico, es menor disponibilidad de agua. El dato es menor, dijimos. Entonces la arena es más sencillo que suelte el agua. Eso significa, entonces, cuando tenemos el contenido de humedad de suelo saturado, dijimos, pues empieza con el potencial mátrico a hacer presión, es decir, a absorber el agua. Entonces se absorbe rápidamente el agua, está saturado y le empieza a perderla inmediatamente. Tiene una curva de pérdida de agua directa. Inmediatamente pierde el agua la arena, hasta que llega a un grado donde es retenida tan fuertemente que ya no la puede soltar. En el caso de la arcilla, la pérdida es más parcial, pero es mayor la cantidad de agua que puede almacenar una arcilla.
si se dan cuenta, le cabe más agua, es decir, su contenido volumétrico es más arriba, hasta el 50% de retención de agua, y conforme va aumentando el potencial mátrico, se va perdiendo la humedad, pero es una pérdida parcial, lenta, por así decirlo. La arcilla lentamente pierde el agua, y cuando llega a su máximo potencial, esta tiene retenida mayor cantidad de agua que la arena este, que el limo, que es el otro tipo de suelo. Entonces el suelo, el limo, es el mejor suelo, lo hemos comentado, porque no es el que almacena más agua, está entre medio de la arcilla y la arena. El limo almacena o tiene la capacidad de retener la mitad entre la arena y la arcilla, pero esta retención es más prolongada, si se dan cuenta, es más prolongada en función del potencial mátrico, es decir, puede detener más tiempo el agua, y esa pérdida de humedad es más extensa, se va perdiendo la humedad al grado de casi llegar a los niveles de la arena. Es decir, toda esta cantidad de agua la puede tener disponible para que la planta la esté absorbiendo. Para eso es estas gráficas de absorción de humedad, estas características de retención de agua del suelo. Entonces, este es un típico curva de las diferentes texturas de cómo se absorbe el agua. En la gráfica de la derecha tenemos la misma respuesta, pero comparación en diferentes suelos, donde ellos están viendo esa descarga de agua o el comportamiento de esta descarga de agua en función de los tipos de suelo. Entonces, son arenosos, son arcillosos y son arcillas. Entonces, los limos generalmente están en el centro. En función de la presión osmótica, el potencial mátrico entre más potencial mátrico, es mayor la retención de agua. Entonces la respuesta es la misma. Las arenas son las que menos retienen y las arcillas son las que más retienen, pero los limos son los que están entre medio. Entonces es una respuesta estadística, por así decirlo, de los limos más constante, más frecuente. El suelo que está en las zonas francas o limos tienen una respuesta muy constante en la entrega de agua hacia la planta. Eso es lo que nos habla este tipo, que es el mejor suelo, por eso lo mencionamos. Los arenosos rápidamente pierden el agua y los arcillosos tienen una mayor retención. Entonces, con esas curvas características de retención del agua por el suelo, pues tiene una relación entre la energía de retención y la disponibilidad para las plantas, porque una cosa es que la planta ocupe agua y en el suelo haya agua, pero esta esté retenida por el suelo. En esta imagen se observa una gráfica donde hay unos diferentes parámetros de succión en la izquierda, en valores de bares. Es decir, está entre más alta la lectura, es mayor succión por el suelo. Lo que se trata de ver aquí es qué tan disponible está el agua. En la gráfica o en la línea de las X, en la parte de abajo está el contenido de agua en porciento de humedad. 10, 20, 30, 40, 50% de humedad volumétrica. Entonces el que tiene mayor retención de humedad volumétrica, dijimos, es la arcilla. Entonces esta curva de retención de humedad que ven de la arcilla es la que inicia con la mayor, cuando la presión de succión es cero, el suelo está saturado de agua. Entonces siempre que vayamos a un tensiómetro, que son equipos de medición de tensión en el suelo para ver qué tanta humedad tiene, el tensiómetro nos va a marcar cero cuando está el suelo saturado. Entonces, eso significa que un suelo arcilloso cuando está saturado o que marca cero, de acuerdo a sus unidades de bares, nos va a decir que la humedad está en cero, perdón, que la humedad está en 50% para un arcilloso, cuando también es un suelo franco está entre 45%, y cuando es un arenoso está en un 40%. Entonces, pero aquí empieza un parámetro. Se pierde la humedad muy rápido en los primeros
0.1 bares de succión, es decir, conforme va aumentando la succión por la planta, pues la arena inmediatamente pierde, miren, en 0.1 bares, pierde casi el 70% del agua que estaba disponible, mientras que la arcilla pierde solamente un porcentaje muy pequeño de un 5%, y el limo pierde, baja más o menos de un 45% a un 35%, pierde un poquito más. Es decir, el movimiento es más rápido en la arena, en segundo lugar en el limo y en tercer lugar en la arcilla. Es decir, la arcilla no suelta el agua tan rápidamente entre que llegan de suelos totalmente saturados a suelo a capacidad de campo. En esta parte, entre la capacidad de campo, empieza un movimiento más lento para las plantas. Aquí ya empieza a haber agua gravitacional, le llaman, pero en la parte superior del agua gravitacional, que es el exceso de agua, ya empieza a haber un movimiento más lento. Entonces es muy parejo en la arcilla, un poquito más prolongado en los limos y muy largo en los arenosos. Es decir, el arenoso es muy violento en la pérdida de agua, rápidamente lo pierde. Es muy difícil mantener una humedad constante en un suelo arenoso. En esta etapa empieza ya más o menos entre un bar y 0.7 bares, empieza la etapa de capacidad de campo. Este es un dato nada más para tener un estándar, ¿no? Aquí empieza la succión y la planta está en capacidad de campo. En este intervalo entre capacidad de campo y, y el punto de marchitez, que es más o menos 10 a 15 bares, aquí en esta parte es donde ya tenemos el agua disponible para la planta. Este es el agua disponible para la planta. Y está hablando más o menos en el arcilloso, que ya está entre 45% hasta un 35% de humedad volumétrica. Y en el suelo franco, de un 35% hasta un 25%. Y en el arenoso, vean, la humedad aprovechada para la planta es del 10 al 5%. Es muy poquita el agua que está disponible en un suelo arenoso, en la etapa realmente disponible. Y a partir de aquí, de capacidad de marchitez, empieza ya el problema para las plantas. Las plantas aquí ya no pueden absorber agua, entonces, aunque el suelo arcilloso esté en un casi 35% de humedad, ya no está disponible para la planta. Entonces ustedes pueden tomar un muestreo de humedad en un suelo arcilloso y decir, si tiene agua, pero esa agua no está disponible para la planta. Y en un franco lo pueden muestrear y tiene 20% de humedad, y a partir de ahí ya no está disponible. Y en un arenoso pueden decir, no hombre, tiene un 10% de humedad, está súper seco y nada, que está en el límite inferior, ¿no? Pues para eso nos sirven nada más las curvas de características de retención de humedad. Que sepan ustedes cómo se comporta en función de suelos arcillosos, francos y arenosos. Entonces, hay métodos para medir ese potencial mátrico y rangos de aplicación. Por ejemplo, el potencial mátrico de 10 a la menos 1 hasta 10 a la 3 es una medida de presión que podemos hacer para ver qué tanta humedad puede contener un suelo. Entonces, un suelo con un potencial de mátrico de 10 a la menos 1 es un suelo que está muy saturado. Entonces, en esta parte del contenido de humedad, podemos tener varios equipos para medir, algunos comunes, equipos de medición, para medir estos porcentajes de humedad. Pues se utiliza aquí la columna de agua. No es muy común, es para laboratorio. El tensiómetro es un equipo que se utiliza en agricultura. Entonces, más o menos se toman lecturas de tensiómetro en una potencial mátrico de 10 a la 0 hasta 10 a la 1. Y aquí ya en una potencial mátrico más alto, empezamos con el plato de presión y en presiones mucho más altas, equipos psicométricos que ya son más específicos. Entonces, realmente nosotros en agricultura tenemos los parámetros de presión en un tensiómetro, más o menos es lo más común. Y nos sirve para ver cómo es el movimiento de los fluidos. Siempre el movimiento de gradiente de mayor concentración a energía libre y de energía libre
a menor concentración. Es decir, la difusión siempre va a ser de mayor concentración a menor concentración. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un suelo seco y regamos, inmediatamente el agua se va a ir hacia donde está más seco. Siempre va a tender a irse a donde está más seco. Y la humedad la vamos a ir perdiendo, se va a ir distribuyendo. Eso significa que la difusión es un ejemplo de trasladar el agua de un lugar a otro. La difusión se la pueden imaginar ustedes como un ejercicio de un cuarto lleno de pelotas. Imagínense que está un cuarto cerrado y lo llenamos de pelotas y las empezamos a rebotar contra las paredes, las pelotas, y empiezan a chocar unas con otras, con las paredes, y rebotan y están por todos lados rebotando en ese cuarto. Si nosotros abrimos una puerta de ese cuarto a un cuarto continuo, las pelotas conforme estén rebotando, va a llegar el momento que la casualidad va a ser que una de las pelotas salga por la puerta y se vaya al cuarto continuo. Entonces la difusión se va a dar del cuarto de mayor concentración de pelotas al cuarto donde no hay pelotas, hasta que van a estar rebotando constantemente hasta que la cantidad de pelotas se va a igualar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, va a haber una difusión de mayor concentración a menor concentración hasta que estas se igualan, porque van a tener la misma probabilidad de estar rebotando en los dos cuartos y trasladándose de uno a otro. Y se va a hacer una distribución equitativa entre los cuartos de las pelotas. A eso se refiere la difusión. Entonces la difusión siempre es de mayor concentración a menor hasta que se homogenizan, quedan en la misma concentración ambos suelos o ambas situaciones. El flujo de masas es una forma de absorción de agua de las raíces, es decir, por difusión, el agua pasa del suelo hacia la raíz. ¿Por qué? Porque en el suelo hay agua y la raíz está más seca. Entonces, ¿qué trata de hacer la raíz? Absorber agua para tomarla. ¿Y qué hace? La va mandando hacia el tallo y del tallo la va mandando hacia las ramas y de las ramas hacia las hojas. ¿Dónde hay mayor difusión de agua? Pues siempre va a haber abajo en la raíz porque regamos ahí. ¿Y qué es lo que hace la planta? Trata de mandarla hacia arriba, ¿no? Hacia donde hay menos concentración. Eso es la difusión. El flujo de masas es otra forma de absorción de agua. Las raíces tratan de absorber agua y es independiente de la concentración de solutos, es decir, la planta empieza a absorber agua porque tiene calor y abre sus estomas en las hojas. Entonces empieza a demandar agua arriba y el agua pasa a través de las raíces de forma masiva, arrastrando todo lo que está diluida en el agua. Es así como empieza a pasar a través de las raíces agua con nutrientes, por eso se llama flujo de masas, pasa todo lo que está ahí, porque el agua lo que necesita, la planta lo que necesita es agua, y abre sus estomas y empieza a absorber agua como esponja de las raíces, que es de mayor potencial de presión a menor potencial de presión para la larga distancia. Entonces, si nosotros medimos la presión que se encuentra en las raíces, el potencial de presión de las raíces va a haber más concentración de solutos ahí. Y si empezamos a medir adentro de las raíces, va a haber menor potencial de presión, es decir, los solutos pasan de afuera hacia adentro. Cuando pasa al revés, es cuando tenemos la ósmosis, que es el movimiento de un solvente a través de una membrana selectiva. Es decir, nosotros podemos tener la ósmosis inversa, por ejemplo, es un proceso de purificación de agua. Ustedes han escuchado probablemente los vehículos que venden agua purificada, que te venden el programa de ósmosis inversa, le llaman ellos. Entonces te mandan el carro con agua purificada a través de un proceso de ósmosis inversa. ¿Qué significa? Que hay una membrana que a un lado está el agua que ellos tratan y la hacen pasar a fuerza a través de esa membrana para que pase el agua y la membrana retenga todos los solutos en un extremo y pase al agua pura. Entonces, ahí ya no aplica el fenómeno de difusión, porque ya la membrana esta selectiva hace que todas las partículas de sales o de contaminantes queden a un solo lado. Y la ósmosis presiona de tal manera que el agua pase a través de esa membrana, de esa barrera,
y queda el agua limpia al otro lado. Entonces esa es la que envasan y te la venden. En el caso de las membranas por ósmosis, no hay una presión de solutos, es decir, como pasa en los cultivos. Si nosotros fertilizamos, aplicamos una presión de solutos en la raíz, aplicamos una gran cantidad de fertilizantes y la raíz empieza a tratar de absorberlos. ¿Y qué hace? Pues afuera de la raíz hay una concentración de sales, como si echáramos en un vaso de agua una cucharada de sal y la revolvemos. Si la tomamos va a ser muy, muy amarga. Entonces la planta va a absorber poquito nada más lo que va ocupando, nada más, igual nosotros, ¿no? Por ejemplo, si preparamos una limonada, le agregamos una cucharada de azúcar y si le falta le ponemos otra, hasta que queda justo a la medida que nosotros ocupamos. Si nos pasamos de azúcar, ya no puede, ya no es agradable al sabor, porque hay una mayor presión o un mayor potencial de presión, porque hay mayor concentración de azúcares en esa agua. Entonces, la medida adecuada es la que ocupamos para beberla. La planta igual, cuando hay una gran cantidad de sales en los suelos, aplicamos un riego y las plantas empiezan a tomar solamente la cantidad de sales que ocupan. Es así como hay un mayor potencial de presión afuera de la raíz que adentro. Cuando pasa lo contrario, que está el cultivo en un suelo salino, pasa lo opuesto. Hay tantas sales afuera de la raíz que empiezan a generar un potencial de presión inverso y se deshidratan las plantas y es cuando vemos plantas marchitas, que se empieza a necrosar la hoja porque la planta está absorbiendo los nutrientes que no está absorbiendo los nutrientes, sino que se está pasando de sales. Eso significa, ¿no? Ahí es cuando tenemos un potencial inverso. Entonces, así como pues tenemos que concluir que hay una relación entre el suelo, la planta y el aire, ¿ok? Es un continuo, se llama. Ese continuo es suelo, planta, aire. Hay un movimiento de agua en la planta que empieza en el potencial del suelo, es decir, el suelo seco en PMP tiene un potencial hídrico de menos 1.5 megapascales, aquí está, ¿no? Entonces el suelo seco empieza con un valor negativo y luego está el potencial del aire a una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad relativa de 80%, tiene un potencial de aire de menos 30 megapascales. ¿Se dan cuenta? Es un valor más negativo, menos 30, que menos 1.15, 1.5. Entonces, y en zonas áridas, como en el desierto, el potencial de aire puede alcanzar hasta los menos 100 megapascales, imponiendo una demanda atmosférica mucho mayor y un efecto más grande sobre las pérdidas de agua. Entonces, imagínense, si el suelo en condición de marchitez permanente, que es ya un problema para las plantas, tenemos menos 1.5 megapascales, imagínense la presión que genera el aire a una temperatura de 20 grados, que es una temperatura pues muy, muy cómoda para nosotros. Pongan el aire a 20 grados y nos da frío, ¿no? Y una humedad relativa al 80% también es una condición muy cómoda para nosotros. La humedad relativa al 80% está fresco, está muy agradable, porque al 100% es cuando está la neblina, ¿no? Entonces, con esas dos condiciones, una planta plantada en un suelo donde ya le falta el agua y está en una condición fresca de 20 grados y una humedad relativa de 80%, hay una presión de menos 30 megapascales, es decir, más de 20 veces la presión que hay en el suelo. Entonces ya la planta empieza a perder humedad porque el ambiente se lo está demandando. Ahora imagínense ese cultivo en el desierto, en una zona árida, donde el potencial puede alcanzar hasta menos 100 megapascales. Bueno, pues esa planta muere inmediatamente. Por eso es que las plantas del desierto son cerosas, son cactáceas, son saguaros, ese tipo de cultivos o de plantas con una capa muy cerosa, muy gruesa, que no permite que éstas pierdan la humedad, porque la presión osmótica es muy, muy alta. La presión, perdón, del aire es muy alta en esas zonas, en el desierto, es menos 100 megapascales. Es para que nos demos una idea nada más. Entonces, así entendemos cómo el suelo tiene una humedad
de menos 1.5, la planta tiene una humedad que tiene que ser un poquito mayor para que pueda luchar contra la que está en el suelo, menos 5, menos 10 megapascales, y el aire, pues es todavía mayor, en una condición muy óptima, hasta menos 30 megapascales. Es así como el agua, pues pasa del suelo a la planta y de la planta al aire. Ese es el camino que tiene que seguir. Entonces, la relación suelo, planta, aire es un circuito. Ese flujo se puede regular por resistencias, que son variables en el sitio de mayor potencial. Resistencias a poder pasar de una zona a otra. Van Hammer postuló una analogía con un circuito eléctrico para entender cómo el agua se traslada desde el suelo a la planta y de la planta al aire. Entonces, cuando F es agua, es igual a un potencial hídrico de S menos R entre R sobre S menos R. Esto nos dice en este postulado que hay resistencias de suelo menos la resistencia de la atmósfera menos la resistencia más o menos del agua. Entonces, la resistencia general es mayor en el suelo que en la planta y mayor en la transmisión de las hojas al aire. Más o menos aquí lo vamos a ver, creo. Entonces, la relación suelo-planta-aire es el movimiento del agua desde el suelo al aire y de la hoja al aire. Se realiza en forma gaseosa. Entonces, cabe aclarar que el gradiente por el cual el agua se mueve de la planta y o del suelo al aire no está determinado del todo por los potenciales hídricos, sino por las diferencias de presión de vapor entre la cavidad estomatal de la planta y la de los macroporos del aire y del suelo. Entonces, este es otro parámetro, la diferencia de presión de vapor, que es lo que se genera por el calor que puede hacer. Entonces, el intercambio es por difusión y este es un proceso lento. Entonces, el déficit de presión de vapor y la fotosíntesis lo explicamos con esta imagen. El DPV o déficit de presión de vapor es el agua que se utiliza para saturar la atmósfera, es decir, la diferencia entre la cantidad de vapor de agua que puede retener la atmósfera y la cual depende de la temperatura y la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera en ese momento. Normalmente se calcula como la humedad relativa. Una hoja tiene una cantidad de agua, pero en la atmósfera hay otra cantidad de agua mayor o menor. Entonces el agua entra a la hoja por la nervadura central y se empieza a distribuir a través de las nervaduras laterales hacia la hoja para dotar de agua a la planta. Y luego es liberada por los estomas, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí en la hoja se está trabajando con la energía solar y el oxígeno y el dióxido de carbono para producir aquí azúcares. Aquí hay un trabajo muy intenso en la hoja. Entonces, el DPV o el diferencial de presión de vapor elevado a las plantas liberan más agua en forma de vapor a través de los estomas o de la transpiración. Es lo que hace la planta, transpira. Transpira para que pueda seguir entrando agua o fluyendo agua a través de sus raíces, por sus tallos y subir hasta las hojas. Y esa agua sale en forma de vapor generando una atmósfera o una zona de vapor en la zona donde está el estoma. Entonces satura la atmósfera para tener una mayor transpiración y una mayor absorción de nutrientes y por lo tanto mayor fotosíntesis y mayor rendimiento. Conforme los estomas están transpirando, están jalando más agua de las raíces y esa agua viene con nutrientes. Entonces al pasar a través de la planta, el agua va dejando los nutrientes en su camino conforme llega al tallo o a las hojas y se van absorbiendo los nutrientes por las células y el exceso de agua, que es el vehículo nada más para subir los nutrientes, sale por los estomas en forma de vapor, generando ese intercambio gaseoso, que salga el vapor para que entre el CO2,
que es el que hace fotosíntesis. Entonces, el diferencial de presión de vapor cierra los estomas con el fin de evitar una excesiva pérdida de agua o deshidratación. Es decir, porque si la planta no deja de transpirar, se le puede acabar el agua que tenga en la hoja si no está absorbiendo suficiente cantidad de agua por sus raíces. Entonces, el déficit de presión de vapor genera esa nube que cuando ya el agua empieza a generar menos presión de vapor, es la señal para que el estómago se cierre, para evitar una deshidratación por la transpiración y así va a afectar el rendimiento. Entonces, por eso la planta nada más trabaja durante cierta hora de la mañana y cuando está el calor muy fuerte, las hojas se tienden a cerrar los estomas y van a ver ustedes a veces que la hoja tiende a marchitarse un poco, se empieza a doblar un poco, quitarse de la exposición del sol para evitar que el sol la deshidrate. Y en la mañana, cuando empieza, ya se recupera, hay humedad en el suelo otra vez, se pone otra vez turgente la hoja, ¿no? Y empieza a trabajar, se pone de frente al sol para que la fotosíntesis siga trabajando. Y empiezan los estomas a transmitir otra vez este vapor. Entonces el diferencial de vapor cercano detiene y transpira debido a que la atmósfera se encuentra saturada de vapor y reduce la fotosíntesis y ello pues obviamente repercute en el rendimiento. Entonces aquí está un ejemplo, para controlar el déficit de presión de vapor dentro de un invernadero se producen varias cosas, principalmente influir en los factores que afectan ese déficit de presión, como es la temperatura y la humedad relativa. Si sabemos que la temperatura y la humedad relativa influyen, entonces cuando se tiene un déficit de vapor baja, se puede incrementar la temperatura o generar corrientes de aire por medio de ventiladores para hacer que la humedad relativa vuelva a bajar otra vez, logrando que la déficit de presión aumente. En el caso contrario, cuando el déficit de presión de vapor es alto, se puede disminuir la temperatura o hacer que la humedad relativa aumente, regando con agua en los pasillos o por medio de microaspersores o nebulizadores, ¿no? Entonces, así es como podemos tener un clima controlado dentro del invernadero y tener que la planta siempre esté trabajando. Es así como funciona. Entonces, la resistencia a la capa borde de ese vapor que emiten las hojas se entiende por esta gráfica que vemos aquí. Hagan de cuenta ustedes que esta abertura que hay entre estos dos rectángulos es un estoma abierto. Entonces, este estoma abierto, así como lo señala estas letras en color negro, empiezan a emitir hacia afuera de la hoja vapor de agua, generando esta capa borde. Esta capa borde es como el aire acondicionado del supermercado. Cuando ustedes llegan al supermercado, que generalmente hay una puerta automática y se abre cuando ustedes el sensor lo detecta, se abre la puerta automática y inmediatamente prende un ventilador, no sé si se han dado cuenta. Prende un ventilador que inmediatamente hace esa capa borde. Con el aire, evita que salga el aire frío hacia la calle y de esa manera no se pierde lo fresco que está dentro del supermercado o del lugar donde ustedes están entrando, que está frío y afuera está caliente. Entonces, de esa manera, esta capa borde hace que la temperatura dentro de la hoja se mantenga. Cuando esta capa borde se empieza a perder porque hay demasiada vapor, demasiado déficit de presión de vapor, es cuando el estómago se cierra, ¿no? Esto depende del grosor, que a su vez depende del viento y de la anatomía de la hoja. Entonces, esta capa borde se está haciendo porque el vapor que está saliendo de la hoja está manteniendo esa temperatura ideal en la proximidad del estómago y de esa manera el estómago puede estar transpirando tranquilamente el agua que está absorbiendo por las raíces. Cuando esta está evaporando de manera adecuada, pues está trabajando a todo dar la planta, ¿no? La hoja generando fotosíntesis y evapotranspirando, sacando el vapor de agua y generando esta capa borde para que la humedad relativa baja de afuera y la temperatura no lleguen a dañar el estómago y que esta célula muera. Esa es la función de la capa borde, ¿no? Entonces, ya considerando que todos estos parámetros, la energía del agua de las plantas, pues
va reduciéndose a dos parámetros. En las células vegetales, el potencial hídrico de la planta está representado solamente por el potencial de presión y el potencial osmótico. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte? Bueno, pues que la teoría de la tensión-cohesión transpiratoria dice que hay tres movimientos básicos para el ascenso del agua desde la raíz hasta la hoja más alta. Este es el número uno, la fuerza impulsora, que es el gradiente en los potenciales hídricos en decremento. ¿Qué quiere decir? Que hay un mayor potencial hídrico entre más lejos está la hoja hacia arriba. Entonces la diferencial de gradiente hace que el agua por sí misma vaya subiendo. Hay más potencial, hay más gradiente en la raíz y menor gradiente en el tallo y menor gradiente todavía en las hojas. Entonces por gradiente se va subiendo el agua. Esa es la fuerza impulsora. Otro, el número dos, es la hidratación o la teoría de la adhesión. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes, por ejemplo, tiran agua en el suelo, el agua tiende a adherirse, a expandirse hacia los extremos laterales. Lo mismo pasa en los tallos. Cuando ustedes ponen un vaso de agua, no sé si lo han notado, llenan el vaso de agua y se hace una adhesión del agua a las paredes del vaso. Parece que se hace una especie de curvita donde en la parte central del vaso está más honda la curva y en las paredes está más alta. El agua se adhiere a las paredes. Entonces, esa fuerza o ese elemento de adhesión del agua a las paredes hace que también eso haga que suba el agua hacia arriba, ¿no? Que suba hacia la parte más alta de la planta. Y la número tres es la cohesión del agua. ¿Qué es la cohesión del agua? Que una vez que que un tubo está lleno de agua, pues esta no se puede separar. Es la teoría esta del líquido de frenos, ¿no? O de cuando vaciamos un tanque de gasolina. Si ustedes meten una manguera a un tanque de gasolina para sacarle la gasolina, pues le tienen que succionar desde el otro extremo y bajan nada más la punta hacia un nivel más inferior de la altura del tanque. Y entonces va a tener un continuo de líquido desde el tanque hacia un bule que si ustedes quieren sacarle gasolina a un tanque. Ese continuo no se rompe porque está cohesionado el líquido dentro de la manguera. Entonces empieza a fluir de tal manera que no se rompe el continuo porque están cohesionadas las partículas de agua. Si nosotros le hacemos un hoyito a la manguera, empieza a absorber aire y se rompe el continuo. Eso mismo pasa en los tallos. Entonces el tallo, conforme se va llenando de agua y llega hasta la parte de arriba de las hojas, está cohesionada el agua, está unida, pues. Entonces ese tallo va a subir el agua a pesar de los pesares, porque va a estar cohesionada el agua por todo el tallo y le va a llegar hasta arriba, hasta la hoja. Pero si el tallo sufre una lesión, que el calor es tan fuerte y el tallo se dobla, ahí es donde viene la marchitez. Cuando es una marchitez muy fuerte, se colapsa ese tallo y empieza a absorber oxígeno y entonces ya se pierde la cohesión, ¿no? Es así como el movimiento del agua en las plantas se encuentra confinada por tubos pequeños, con paredes mojables, que puede ser sometida a tensiones muy negativas, desde -3 hasta -30 megapascales o más, antes que se rompan las fuerzas que mantienen unidas a la columna de agua. Entonces, vean, dijimos que había hasta -30 megapascales en unas condiciones de clima ideal de 20 grados con 80% humedad relativa. Entonces, esto no rompe todavía, esas condiciones no rompen la columna de agua que se forma en el tallo. Dentro del tallo hay un tubo que se llama xilema, que está compuesto de vasos cribosos. Y adentro de ese vaso es como un popote, ¿no? Y hace que el agua suba hasta la parte más alta de la planta. Entonces, aunque haya una presión muy fuerte de afuera, de quererle sacar el agua a la planta porque haya calor o humedad relativa baja, el tallo va a mantener la cohesión, va a mantener la columna de agua, ¿no? Otra vez el agua está adherida fuertemente a las paredes de las células, de las microfibrillas de celulosa y las células mesofílicas de las hojas, por las cuales se evapora la mayor parte del agua. Entonces, esas células que se encuentran en la parte mesofílica de las hojas, que es la parte central,
tienen una capacidad de adherencia que hacen que el agua esté ahí sostenida. Y finalmente, el agua de una planta está conectada mediante paredes celulares saturadas de agua y constituye un sistema continuo. Es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Ese continuo es el que no se rompe porque el agua se cohesiona. Es como el líquido de frenos de las bicicletas o de las motocicletas, ¿no? El líquido está en un depósito y ustedes al frenar presionan ese líquido sobre un tubo que va hasta una balata que cierra la pinza para frenar la llanta. Entonces, un sistema hidráulico es más eficiente a veces que un sistema de chicote. ¿Por qué? Porque el agua, si no tiene ninguna burbuja de aire, hace una presión muy, muy buena, muy eficiente. Es más o menos la idea de las paredes de los continuos, ¿no? Entonces, el movimiento del agua en las plantas, cuando se evapora el agua de cualquier parte, por ejemplo, las paredes foliares, la reducción del potencial hidráulico en la superficie o el potencial hídrico en la superficie evaporante provoca el movimiento de esta desde el gilema hasta las partes evaporantes, hacia las hojas. Esto reduce la presión de agua en el gilema. Si la pérdida de agua es mayor que la absorción que tiene abajo, en las raíces, entonces la presión sobre el agua del gilema puede llegar por debajo de cero y convertirse en presión negativa o tensión. Entonces la tensión se transmite por el sistema hidrodinámico hasta una superficie de las raíces donde se reduce el potencial hídrico y provoca la afluencia de agua desde el suelo. Así es como esa tensión hace que la manguera, esta que es el gilema, empieza a succionar arriba el aire, el agua, y el gilema como no se colapsa, empieza a haber una tensión negativa, entonces hace que el agua suba a fuerzas, porque la presión atmosférica arriba de evaporación está haciendo que el agua salga. Entonces la tensión hace que el agua suba de una manera natural, ¿no? Ese es el movimiento del agua en las plantas, ¿no? Hay plantas que transpiran con un continuo flujo en masa de agua desde el suelo a través de las raíces, tallos, arriba hacia las hojas y hasta las superficies de evaporación de los estomas. Entonces, este es una raíz o un modelo de planta donde está la raíz absorbiendo el agua y esta pasa a través del tallo y llega hacia las ramas, las hojas y a la parte de evaporación. Esta es la parte de pérdida de agua, pero en el camino pasó por las células del mesofilo de la raíz, si se dan cuenta, y llegó hasta el centro que es el gilema. Cuando llega el gilema sube de forma vertical hacia arriba, arrastrando con ella todos los nutrientes para que la planta se haga todas sus funciones, ¿no? Es así como el agua se mueve por la planta obedeciendo ese gradiente establecido entre el aire y las raíces, causado por la fuerza evaporativa del aire seco que la rodea. Es decir, aquí hay una presión del aire que está provocando que se seque esta parte. Entonces, como está presionando el aire, la planta empieza a perder agua por ese estoma y esa agua la empieza a demandar desde acá, desde abajo. Entonces, como el tubo este es eh, sellado, este tubo, empieza a generar una tensión negativa en el tubo, que hace que por presión negativa jale desde las raíces el agua y suba y empieza a transpirar hasta acá. Entonces no necesitas una bomba que, además de que la raíz es una bomba, genera una presión hacia arriba, pero también genera una tensión negativa a la hoja. Es por eso que el agua puede subir a árboles hasta de 50 metros de altos, como son las secoyas en la Sierra Alta de California, ¿no? Que son árboles gigantes y no te explicas cómo sube el agua a tantos metros, pues es precisamente por esas características. Entonces la absorción de agua es por las raíces, como lo mencionamos. Este es un modelo de raíz donde está la raíz principal y ahí en esta parte es la que va haciendo su diferencial de exploración. Esta es una parte más dura, que es la que va rompiendo la estructura del suelo para poder ir colonizando las raíces secundarias, incluso pelos radiculares. Entonces, si hacemos un corte histológico aquí en esta raíz, vamos a ver una visión así lateral de la raíz, donde cada pelito radicular es uno de los que está aquí. Entonces, la absorción del agua puede ser por dos partes. Puede ser por la vía apoplástica, que es a través del pelo radicular, o por la vía del simplástica, que es a través de los
espacios porosos entre las células, ¿no? Entra por entre células y va llegando hasta el centro del xilema, que es donde habemos de llegar para que llegue a este tubo criboso y suba de manera vertical hacia arriba, ¿no? Esa es la forma como entra el agua y como entran los nutrientes a las plantas, ¿no? Sin embargo, aquí hay una parte que se denomina la banda de Caspari. Este es un corte histológico de una raíz. Aquí en esta parte central está el xilema, aquí están las células del mesófilo y aquí tenemos las células de la epidermis, que son las que son más externas de la raíz. Aquí está un pelo radicular. Entonces, los nutrientes y el agua entran por dos vías, dijimos. La vía extracelular, que es por fuera de las células, y la vía intracelular, que es por medio de las células. Pero al llegar las dos a la banda de Caspari, aquí hay una capa cerosa, que es la banda de Caspari, que está entre célula y célula, que está en el medio de los gilemas, de las raíces. Es un sistema de protección que tiene la raíz para evitar que entren aquí patógenos. Entonces los patógenos al llegar a esta célula pueden pasar a través de esta célula e irlas matando, matar esta, pasar a esta y matarla, pasar a esta y matarla, pasar a esta y llegarla. Pero aquí en esta banda de Caspari es una capa cerosa, muy lignificada. Si ustedes han visto el ocote cuando les compran el carbón, a lo mejor han visto el ocote. El ocote es la banda de Caspari, para que me explicarme mejor. El ocote es esa parte central del tallo o de las raíces que está muy lignificado, tiene una cantidad cerosa muy alta de aceites que evita que al llegar ahí un patógeno, hasta ahí se topa, no pasa de ahí. Entonces, es un área muy cerosa que no permite que entren más que nutrientes y agua, ¿no? Esa es la banda de Caspari, jóvenes. Entonces, la absorción de agua por las raíces pues necesitan oxígeno para producir un sistema radicular suficientemente grande para absorber el agua. Si bien las raíces son esenciales porque operan bajo un sistema pasivo a través del cual el agua se desplaza bajo la influencia de un gradiente de potencial, quiere decir que no hay gasto de energía. Entonces el gasto de energía respiratoria es necesario para la absorción del agua. Arriba empiezan a respirar y absorbe agua por default. Entonces la absorción requiere de un tejido viviente, activo, para mantener esa organización de la estructura celular y la subcelular. Es así como la energía que se usa para llevar solutos de la célula a célula y crear gradientes de potencial osmótico que movilicen el agua. Quiere decir que así pasan los nutrientes, ¿no? Entonces, la presión que tenemos positiva de la raíz, en varias especies se ha observado que existe una presión radical. Aunque la mayoría de las especies no excede de 0.1 megapascales, se ha detectado valores de hasta 0.6 megapascales en algunas especies. Estos son valores de presión, es como una bomba. La raíz empieza a generar presión hacia arriba. Sin embargo, esto no es suficiente para explicar ese movimiento de agua ascendente en las plantas, ya que para eso se ocupan presiones de hasta 3 megapascales o más. Entonces aparece solo en presencia de una humedad abundante, tanto en suelo como en el aire, es decir, cuando la transpiración es excepcionalmente baja, es cuando llega a haber esta presión. Hay un fenómeno muy particular que es la gutación. La gutación son estas gotas que se ven en los extremos de las hojas, sobre todo por las mañanas, cuando la humedad relativa es muy alta y empieza a salir el sol, provocando en la planta que se vaya rompiendo esa humedad relativa alta. Entonces la gutación es esta tranquilidad que manifiesta la hoja cuando la transpiración es muy baja o nula, no está transpirando. La temperatura del suelo es alta con respecto al ambiente y hay una disponibilidad de nutrientes en el suelo. Entonces se absorben nutrientes minerales del suelo y baja el potencial osmótico en el xilema. Entonces entra agua al xilema y genera esa presión positiva. Es como sale el agua en exceso hacia afuera, ¿no? Entonces, dejamos el transporte cilemático para la siguiente clase, si les parece bien. Y hasta ahí terminamos la presentación por hoy.